Bienvenido al podcast de Camer, personas que cuidan personas. Comenzamos. Mi nombre es Perla Marlene Peralta Tejeda, soy médico especialista en nefrología, egresada de la Universidad Naval. Tenemos que empezar hablando de que los riñones son los encargados de filtrar o de limpiar el organismo. ¿Qué quiere decir? Nos encargan de eliminar el exceso de agua, de mantener un equilibrio en las sales que hay en el cuerpo, como lo son el sodio, el potasio, el cloro. Sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad renal crónica, que por definición es disminución de la función de los riñones, también se va acumulando agua en el organismo, se van acumulando ciertas toxinas y ya no se puede regular adecuadamente estas sales, lo que en sus etapas muy avanzadas nos pueden culminar en provocar ciertas arritmias o ciertas alteraciones del corazón, ya cuando el daño renal está en la etapa terminal. Desafortunadamente, la enfermedad se considera silenciosa porque en sus primeros estadios, que es cuando la función está disminuida, pero no tanto como para provocar síntomas, pues no podemos sentir absolutamente nada. Entonces, ya cuando se acumula el exceso de líquido en el cuerpo y nosotros notamos la hinchazón de las piernitas, debilidad, sabor metálico en la boca, que no queremos comer, que nos dan ganas de vomitar, desafortunadamente ya es cuando la enfermedad está muy avanzada y los riñones pueden estar funcionando incluso menos de 15%. Los síntomas que hay en una enfermedad renal son pequeñas alteraciones como el ver espuma en la pipí. Esa espumita, que puede ser como espuma de la cerveza o la espuma del mar, nos pueden indicar que estamos tirando proteínas. Esa pérdida de proteínas no es normal. Aunque no sintamos dolor y no sintamos alguna molestia, estar tirando proteínas puede ser un dato de daño renal. Y los otros síntomas, que son la hinchazón de los piecitos, la debilidad, las náuseas, pues ya son datos, pero ya aparecen en una etapa pues muy avanzada, desafortunadamente. Las causas de enfermedad renal crónica, tanto en México como en el resto del mundo, la causa número 1 es la diabetes. Hablando exclusivamente de diabetes, un diagnóstico oportuno es haciendo valoraciones en las que midamos la creatinina o estimamos cuánto es lo que están funcionando los riñones, así como estudios en los exámenes generales de orina en el que se detecten proteínas, ya que como lo mencionábamos es una enfermedad silenciosa. Pero lo principal aquí es tener un buen control, un estricto control tanto de la diabetes como de otras enfermedades que puedan contribuir al deterioro de la función renal. Es decir, llevar una buena dieta, llevar un buen apego al tratamiento, teniendo como metas de glucosa objetivo, pues la glucosa en ayuno entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro, así como también hacer ejercicio y tomar suficiente agua. Otras enfermedades que nos pueden ocasionar daño renal pues son la hipertensión, el sobrepeso y la litiasis renal, que es la formación de piedras en los riñones. Todas estas enfermedades nos pueden causar un daño renal crónico en etapas muy avanzadas. Cuando la enfermedad avanza hasta una función menor a 15%, desafortunadamente tenemos que sustituir a los riñones. Existen 3 formas de sustituir a los riñones, que son el trasplante, que sería el mejor. Sin embargo, como un puente hacia este objetivo, que es un trasplante de riñón, las terapias más accesibles pues son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Lo que yo siempre les digo a los pacientes es que desafortunadamente la medicina ha avanzado tanto que tenemos forma de sustituir a los riñones. Si nos hubiera tocado otra época en la que no teníamos nada que ofrecerles, pues al ser una enfermedad terminal, pues ya no podríamos nosotros darle más opciones. Sin embargo, tanto la hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante nos permite mantener vivo al paciente, que si bien se tiene que modificar el estilo de vida de la persona, pues nos va a permitir prolongar la vida. Es muy importante que cuando el paciente inicia la terapia de sustitución renal, vaya de la mano o en compañía de un médico especialista en nefrología,
porque no solamente se tiene que ver la diálisis, sino también tenemos que valorar las otras afecciones que tienen, como es la anemia, las alteraciones del hueso, el estado nutricional. Todos los pacientes, a pesar de que entran a un tipo de sustitución renal, pues el tratamiento es individualizado, porque tenemos que ver cuál es el peso del paciente, que esté bien nutrido, y no solamente indicarle una sesión o cuántas sesiones de hemodiálisis le van a tocar por semana. Tenemos que hablar tanto con el paciente, con sus familiares, porque sí se necesita mucho apoyo también de la familia. Y esto lo logramos pues en una valoración médica en conjunto y tomando en cuenta todos los componentes que hay alrededor del paciente. Pues la vida del paciente cambia porque se tiene que adaptar en cuanto al lugar en donde va a recibir su hemodiálisis o la diálisis peritoneal, el número de recambios que se va a hacer. No es la misma vida que llevaba antes, donde el paciente pues podía hacer toda su vida cotidiana como él quería. Nos tenemos que adaptar pues a que tenemos que acudir a un centro en donde se nos realice la terapia al menos 3 horas en cada sesión, de 1 a 3 veces por semana. Entonces, en eso es en lo que se tiene que adaptar la persona, en eso cambia la vida. Sin embargo, como les mencionaba previamente, es lo que nos permite mantener al paciente. La forma de cuidar los riñones, pues principalmente es ver en qué punto estamos. Tenemos diabetes, tenemos hipertensión, pues tenemos que poner un buen control sobre cada una de estas enfermedades. En aquellas personas que no tienen ninguna de las enfermedades que mencioné, pues lo que tendríamos que hacer es llevar una buena dieta, tomar suficiente agua natural, simple, evitar los refrescos, evitar bebidas carbonatadas. El hacer ejercicio también es algo que nos puede ayudar a cuidar la función de los riñones y principalmente hacernos un chequeo, una monitorización de la función renal con exámenes periódicos. De esta forma pudiéramos detectar en el caso de que tengamos alguna alteración de la función de los riñones y poderla tratar a tiempo. Si nos esperamos a que la enfermedad esté muy avanzada, pues desafortunadamente ya no vamos a tener tantos tratamientos que poderle ofrecer al paciente como en la prevención o en la detección temprana. Más que edad, tendríamos que ver factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? De si una persona tiene obesidad, si una persona tiene diabetes, si una persona tiene hipertensión o si una persona ya tuvo antecedentes de piedras en los riñones, de que estuvo formando piedras. Desde ese momento tendría que hacerse una revisión mínimo al año con la intención de ver cómo están funcionando sus riñones o después de que tuvo un episodio de piedras, pues poder revisar cómo quedaron sus riñones después de ese evento. Si tienen alguna duda, pregunta, necesitan agendar una cita de nefrología, nos encontramos en el puerto de Salina Cruz, en el centro, frente al Parque de los Niños, en el Centro Asistencial Médico Renal.